Amados hermanos, hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos en esta serie acerca del verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Evangelizar es una palabra muy conocida para los creyentes. Es el acto de anunciar o predicar el evangelio. Pero ¿qué es lo que hemos predicado como evangelio? Esa es la carga de esta serie, repasar el evangelio del reino. Estamos en la parte 1 de 5 partes de esta serie. El Espíritu de Dios es la realidad del Señor Jesús. El Espíritu es su persona y su persona es su realidad. Así como la realidad de un ser humano es su persona, la realidad del Señor Jesús es su persona y su persona es el Espíritu. Él tenía el Espíritu consigo y el Espíritu era su persona. Esta persona, el Espíritu, es la realidad del Señor Jesús. En aquel tiempo, su realidad se manifestaba en plenitud al echar fuera demonios. Es lo que leímos en el audio anterior, leemos ahora en Lucas 17:21. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Por tanto, eso era el reino de Dios. Ahora podemos ver que el reino no es solamente una dispensación o una era, un tiempo, una esfera, sino que el reino es la manifestación de la realidad del Señor Jesús. En Colosenses 1:13, un versículo que ya citamos en audios anteriores, leemos allí: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Ese versículo hace el contraste entre dos cosas: la potestad de las tinieblas y el reino de Cristo. Nosotros estábamos bajo la potestad de las tinieblas, pero un día fuimos trasladados al reino de Cristo. A veces hacer un contraste nos permite entender las cosas más claramente. Considerar el lado negativo nos permite conocer el lado positivo. El reino de Dios está en contraste con el reino de las tinieblas. No se trata meramente de una dispensación o de una esfera, sino que el reino es algo muy real y muy concreto. Es la manifestación de la realidad del Señor Jesús. Muchos de nosotros sabemos que habiendo estado en Adán, un día Dios nos trasladó de Adán a Cristo. Y ahora debemos comprender algo más. Puesto que estamos en Cristo, también estamos en el reino, porque Cristo es el reino. A ver, vamos a hablar de esta manifestación tal vez mejor, o hablar de el reino como la manifestación de la realidad del Señor Jesús, viendo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un hermano que sea muy inquieto, el cual, como todos, él nació en Adán, como todos nosotros. Un día ese hermano oyó el evangelio, invoca el nombre del Señor y es trasladado de Adán a Cristo. Eso sucedió con él. Él nació en Adán, pero ahora está en Cristo. Aunque este hermano ha sido trasladado a Cristo y sacado del reino de las tinieblas, probablemente carezca de la experiencia apropiada de la persona de Cristo, la realidad del reino. Desde el punto de vista doctrinal o posicional, puesto que Él está en Cristo, Él también está en el reino. Sin embargo, en términos de su experiencia, puede que Él haya estado en Cristo, ya han pasado tal vez 5 años, pero todavía no vemos el reino, todavía no está en el reino. Él ha sido trasladado al interior de Cristo, pero todavía es desobediente, inquieto, desordenado, tal vez mal hablado. Antes él era una persona muy inquieta, pero ahora sencillamente es un hermano inquieto. No podríamos decir que no está en Cristo. No podemos decir que no es un hermano, pero en términos de su experiencia, él no está en el reino, porque no se da cuenta de la realidad del Señor Jesús. Cuando él se dé cuenta de la realidad del Señor Jesús, él no solamente estará en Cristo, sino que estará en el reino de un modo experiencial. Estar en el reino significa darnos cuenta, ver por completo la realidad del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo que si Él echaba fuera demonios por el Espíritu, entonces el reino de Dios había venido a ellos. No creo, hermano, no queremos que usted entienda que estamos diciendo que los cristianos pueden estar poseídos y entrar en ese tipo de argumentos ahora, no.
Pero un demonio, vamos a definir un demonio, es un espíritu maligno, inmundo e impuro. Pero el principio subyacente para que ese demonio sea un demonio denota simplemente rebelión. ¿Por qué es un demonio? Porque se rebeló. Originalmente los demonios eran una especie de ser creado. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, ellos le siguieron y se convirtieron en demonios. Por tanto, la palabra demonio denota rebelión. Si en vuestro diario andar hay algunas cosas que no están sujetas al gobierno de Dios, que aún permanecen en rebelión contra Dios, tales cosas en su esencia son demonios porque están en rebelión contra Dios. Es necesario que tales cosas sean echadas fuera por el Señor Jesús. Y debemos orar, Señor Jesús, ven y echa mis demonios. Incluso hoy en día todavía, Señor, en esta área, soy un rebelde. Echa esos demonios de mi vida. Tal vez usted sea rebelde cuando hace planes o se va de compra. Tal vez usted sabe ahí en su interior que el Señor Jesús no aprueba eso. Tal vez vaya a visitar un lugar al que el Señor Jesús ya le ha dicho que no fuera. O participa de algo a lo que el Señor Jesús ha dicho que no. Y esto es rebelión. El principio subyacente a un demonio es la rebelión. ¿Está usted sujeto al gobierno de Cristo? Es posible decir que le amamos y no obstante no aceptar ser gobernados por Él. El gran problema que tiene el reino, amado hermano, que no acepta otro reino, es un reino absoluto y único. Podemos afirmar que Cristo es nuestra vida, pero Cristo como nuestra vida tal vez no sea muy real para nosotros. Seguimos viviendo o esperando cosas de nosotros y queremos vivirle a Él. Todas estas cosas que sabemos solo son tal vez información o son términos que hemos aprendido y los manejamos, pero no son una realidad. Es posible que no nos demos cuenta debidamente de la realidad de Cristo como vida para nosotros. La vida del Señor Jesús es una vida reinante, es una vida que gobierna y se vive ella misma. En toda clase de vida existe un elemento rector. Este elemento rector es la ley que rige esta vida y la regula. Es posible que tengamos la vida de Cristo en nuestro interior y aún así no estemos sujetos al gobierno de su vida. Por tanto, en cierto sentido es posible que todavía estemos poseídos, y ponga ahí demonios entre comillas, ¿verdad? Y ponga la palabra poseído entre comillas. Todavía existen áreas en nuestra vida que están en rebelión. Necesitamos que el Señor Jesús los eche fuera. Acuérdense que estamos usando la palabra demonio ahí en el sentido de lo que significa cosas que están en rebeldía contra Dios. Entonces estaremos verdaderamente en el reino cuando el Señor Jesús eche esas cosas fuera. El reino es la plena aprehensión de la realidad de Cristo. Aunque fuimos trasladados de las tinieblas al reino de Cristo, es posible que en nuestra vida diaria carezcamos de la experiencia de la realidad del reino. La realidad del reino es simplemente la plena aprehensión de la realidad del Señor Jesús. Es el Señor Jesús viviendo su vida en nosotros. Cuando nos damos cuenta por completo de la realidad del Señor Jesús, esa es la aprehensión del reino. Hemos atrapado el reino. Un día el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que algunos de ellos no gustarían la muerte hasta que hubieran visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 16, 28. Según Marcos, el Señor dijo que algunos de los que estaban allí, verían el reino de Dios viniendo con poder. Marcos 9, 1. Poco después de haber dicho eso, el Señor Jesús subió a la cima del monte y se transfiguró. Mateo 17, 1 y 2. La transfiguración del Señor Jesús fue la manifestación de lo que Él era. Cuando Él estaba confinado en su carne, la gente pensaba que Él era apenas un hombre de Nazaret, un profeta y ciertas cosas que dijeron de Él. El reino estaba en Él, pero ellos no podían verlo. El reino estaba en Él de la misma manera que la electricidad está en un edificio. Es decir, a menos que se active el interruptor, nadie puede observar que la electricidad está allí. Una vez activado el interruptor, las lámparas resplandecerán. Este resplandor es la realidad de la expresión de la electricidad. El reino estaba en el Señor Jesús, pero en aquel momento el reino estaba encubierto, revestido y contenido dentro de su carne. Aunque Él estaba en medio de los fariseos, ellos no podían observar
que había algo maravilloso en él. Incluso sus propios discípulos no podían verlo. Los religiosos no podían verlo. Recuerda la frase de Nicodemo, o lo que le dijo a Nicodemo. Después de 6 días, él subió al monte y allí, ¡pum!, él le dio al interruptor y fue encendido. Él resplandecía. Su resplandor procedía de su interior, no de los cielos. Allí dentro de él resplandecía, algo dentro de él resplandecía, aunque esta realidad estaba presente en su interior antes de la transfiguración. Las personas no podían verla. Sin embargo, en su transfiguración, sus discípulos podían observar algo que resplandecía desde su interior. Tal vez nosotros diríamos que esto fue el resplandecer del Señor Jesús o la transfiguración del Señor Jesús, pero el Señor mismo dijo que esto era la venida del reino. Así pues, el resplandor del Señor Jesús en aquel monte fue la venida del reino. Esto no es meramente una era o una dispensación futura, ni tampoco una esfera. Nuestro vocabulario es inadecuado cuando describimos el reino desde ese punto de vista. La transfiguración, el resplandor del Señor Jesús en el monte, era la venida del reino con poder que Él le había dicho a sus discípulos allí en Marcos 9. El reino es simplemente el Señor Jesús que resplandece sobre nosotros y desde nosotros. Amados hermanos, continuamos con esto en el siguiente audio. La gracia del Señor sea con vosotros.